Buenas noches. Bueno, la verdad no tan buenas, y menos para los que desde la izquierda creemos que la democracia es un accionar cotidiano obligado. Aunque la verdad es que sí hay un final feliz para otros, ¿no? Para la burocracia de Morena, por ejemplo, ¿no? Y para la burocracia de las estructuras gubernamentales a niveles municipales, estatales, y algunos dicen que hasta federales. Vamos a tratar precisamente lo que era pronosticable, pero en principio nos negamos a pensar que sucediera. Híjole, el nombramiento en Morena mediante 5 encuestas de la candidatura a la presidencia del país el próximo año. Antes comentaremos algunas notas. ¿Se acuerdan ustedes que en un programa anterior Azu comentó que según cifras oficiales dejaron de ser pobres 9 millones de connacionales? Híjole, pues ya rectificaron, sin aclararle rata. Ahora resulta que solo fueron 5 millones. Menos mal que se dio una rectificación. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. 5 millones de personas. 5 millones de personas. En otro sentido, resulta que trabajadores de la salud de la Ciudad de México bloquearon en las calles de 20 de noviembre y Zazaga, exigiendo, entre otras cosas, basificación. Luego, una nota que tiene que ver con la universidad y que resulta que ya hay 17 candidatos a la rectoría de la UNAM, entre ellos profesores de hora clase. Esto es interesante de considerarlo y más allá de eso, pues resulta que ojalá y que los universitarios democráticamente puedan influir en desplazar a la mafia histórica de la UNAM. Por cierto, en el Poli, para ser director de escuela se requiere ser de tiempo completo y con una categoría alta, es decir, se requiere ser de la mafia en el poder. El pasado miércoles 6 de septiembre se fueron a un paro 60,000 trabajadores de la educación en Tamaulipas, dejando sin clases a 200,000 alumnos. Ellos exigen solución a 22 puntos. El gobierno no ha atendido esto. Además, piden la renuncia de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. Esta mujer se llama Lucía Aimé Castillo. La acusación es que hay una desatención a los trabajadores y abuso de poder. En Tijuana, a 1 semana y media de iniciarse el ciclo escolar, hay un déficit de 800 profesores. Imagínense ustedes. Todo apunta a que la educación no está siendo atendida suficientemente a nivel federal y a nivel estatal y municipal. Y luego sigue la huelga en Hollywood y parece que las luchas en Estados Unidos están animando fuertemente a trabajadores de nuestro país a seguir ese camino. Recordemos que muchos de los migrantes seguramente están involucrados en las huelgas de Estados Unidos y eso está influyendo positivamente por acá. Ahora paso a tratar el tema de esta semana. El pasado miércoles 6 de septiembre fue el día que se inició un proceso en el que la derecha y Morena, entre comillas, resolvieron sus nombramientos de candidatos para la elección presidencial del próximo año. Lo de Xochitl, obvio, ¿no? Su nombramiento fue decidido por el Comité Central del grupo de la derecha, encabezada por Claudio X. En el caso de Morena, se resolvió mediante 5 encuestas, más allá del cuestionamiento hecho por Marcelo Ebrard, que por cierto es una asignatura pendiente, esta última denuncia y muchas anteriores, y de que independientemente de que no hay marcha atrás, en que el bastón ya fue cedido a Claudio Sheinbaum, el no investigarlo conlleva complicidad a formas de cultura política que no se justifican por su historia centenaria, fortalecida por gobiernos por-revolucionarios y luego por priistas, panistas, perredistas y, ¿por qué no?, también por Morena. Suponiendo que el resultado de las 5 encuestas fueran hechas como debe ser. Por lo tanto, es inobjetable el resultado. Eso no niega que el proceso de nombramiento de Claudio Sheinbaum tenga antecedentes
igual de inobjetables, con respecto a que nunca fue tapada. Desde hace años abiertamente fue la candidata del señor presidente. Y esto fue reconocido prontamente por la estructura burocrática de Morena y por la estructura gubernamental en estados y municipios, en la que regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados estatales y federales, senadores y puestos intermedios, pues le entraron a la campaña. A la par, entre todos estos funcionarios partidarios y gubernamentales, aparecieron, claro, comportamientos que son reconocidos como ajenos a la democracia, pues propio de un partido que se asume como de izquierda. Entre ellos, entrevistas pagadas, espectaculares por cientos en todo el país, acarreos, etc. Todo eso fue preparando el camino para que las encuestas dieran el resultado que ahora conocemos. Y para aparentar competencia, apareció un tercero, el tristemente López, paisano tabasqueño, que se la creyó, por cierto, el pobre menso, ¿no? Y consiguió financiamiento extraordinario de quién sabe quién, y que ahora no dio luz. Ahora hay que ver cómo les paga a quien lo financiara. Regreso a la candidata de AMLO. Es decir, el apoyo de AMLO condicionó el resultado de las encuestas, de eso no hay duda. Y ya que Morena ni es partido ni es movimiento, aunque lo fue alguna vez, ¿no? Particularmente en el proceso electoral de 2018, como ya lo hemos mostrado en programas anteriores, poco hicieron para ser los organizadores de encumbrar a Claudia. Por lo que ante la inoperancia del partido Morena, tuvo que ampliar su papel de dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Aunque se sabe, desde siempre él decide la orientación política del mismo partido. Como lo confesó el pasado jueves en la mañanera, diciendo que iba a dejar de ser el dirigente de Morena. Planteó de otra manera lo del nombramiento de Claudia como la candidata de Morena a la presidencia. No hay duda, le plancharon el camino para que los 60 millones de seguidores del presidente, mediante las estructuras gubernamentales en los planos municipal, estatal y federal, hicieran público que la candidata era la buena, era la bendecida por el presidente. Pero si esto no fue suficiente, periodistas de izquierda compartieron responsabilidad en promover a la candidata oficial. Algunos de ellos, cierto, que son reconocidos como de izquierda desde hace tiempo. Otros son de la camada sexenal. Pero unos y otros, por su incondicionalidad ante el presidente, han hecho sus agostos desde hace 5 años, teniendo como base social a miles y miles de seguidores del presidente. Estos se han convertido en creyentes de la figura presidencial por un ejercicio de gobierno que con programas sociales han cumplido de manera excepcional lo de primero los pobres. Luego entonces es un conglomerado numéricamente de millones y que ha encontrado periodistas López Obradorcistas dignos de ser escuchados. Y esa recepción en muchos casos termina en absorber como esponja lo que dicen esos periodistas, esos comunicadores. Y sin necesidad de chayotear estos, tienen ingresos mensuales seguramente superiores a los que recibe el presidente, porque la demanda social de ese tipo de periodistas es gigantesco, es inmenso. Repetir como perico cotidianamente que la candidata del presidente está en primer lugar en las encuestas es tarea para ir planchando el camino para ser la candidata, por parte de Morena, claro, ¿no? No podemos olvidar que en esa lógica las empresas encuestadoras pues concluyan en lo que pues están anunciando desde Endenan, concluyan en lo que ayer anunciaron precisamente. Por si las dudas, los seguidores de Claudia, temiendo que crezca el contrincante más peligroso, pues se la pasaban una y otra vez combatiendo a la gente de Ebrard, de tal manera que resulta que Xochitl Gálvez pues era privilegiada porque no la combatían tanto a ella como a Ebrard, ¿no? Por cierto, gente de Ebrard no canta mal las rancheras y también entraron más o menos a eso, pero obvio, si se contrasta, se compara, resulta que es infinitamente gruesísimo lo que hicieron los seguidores de Claudia. Entre las reglas de la competencia se prohibieron debates. ¿Qué más se prohibió? Es una pregunta. No sobra decir. Se prohibió hacer referencia a programas de gobierno. Es decir, se deslavó el recorrido nacional. Se convirtió en una pasarela de imagen, ¿no? Obvio. Ni Morena ni la Convención Nacional Morenista sugirió hacer un balance público del ejercicio de cada uno de ellos como funcionarios públicos. Si esto hubiera sido uno de los requisitos para dar a conocer a los 6, varios de ellos hubieran sido desechados
reprobados y mandados a la basura, como sucede con los Kleenex sucios. Sin propuestas de proyectos de nación de cada uno de ellos, la propaganda en entrevistas, carteles, espectaculares y en actos con acarreados al por mayor, condicionó el que el resultado de las encuestas tuviera como eje único el articular la imagen de la escogida en encuestas por la vía de radio, televisión, medios digitales, con imágenes y más imágenes en medios de comunicación. Claro, que no se nos olvide, incluyendo cientos de espectaculares. Es decir, el estilo de campaña programado hay indicios de que favoreció el triunfo de ya saben quién. Y al ser aceptadas estas reglas por los 6, ahora no pueden quejarse, aunque la verdad más de uno de ellos fueron marionetas. Tenemos información sobre el grupo de Claudia, que nos provoca tensión política sobre el futuro de la Cuarta Transformación. Recuerdan que Berta Luján intentó ganar la dirección de Morena y que para fortuna del país no lo logró, pero sí logró colocar a Ramírez Cuellar al frente de Morena. Recuerdan que este personaje, en el contexto de la pandemia y al frente de Morena, se le ocurrió proponer el pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional para facilitar, él decía, la superación de la crisis derivada de la pandemia. Híjole, recuerda que el presidente se ha rehusado una y otra vez a ese tipo de iniciativas y que por lo tanto la propuesta de Ramírez Cuellar pues no fue considerada por el presidente. ¿Sabían ustedes acaso que Ramírez Cuellar es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, aunque no aparezca públicamente como tal? ¿Sabían ustedes que la espantosa alianza de Claudia Sheinbaum con los charros del centro lo organizó Ramírez Cuellar? ¿Sabían ustedes que en el Instituto Nacional de Formación Política, hace año y medio, nos propusieron que organizáramos círculos de estudio con trabajadores de la CROC? Claro, todo esto con la venia de los charros, fíjense. Los charros nos iban a dar chance de formar políticamente a sus trabajadores. Ya desde entonces se tejieron alianzas espantosas. Y por cierto, eso fue el motivo para corrernos, porque nos negamos. ¿Sabían ustedes que los charros del CENTE han hecho varios actos con acarreados para apoyar a Claudia? ¿Sabían ustedes que las huelgas de mineros desde hace 16 años no las resolvió la hija de Berta Luján? ¿Sabían ustedes que las iniciativas de ley sobre outsourcing y la Ley General de Agua fueron bloqueadas por Morena? ¿Sabían ustedes que la ley minera fue rasurada por López? Y que entre los 21 chilangos célebres que están haciendo el proyecto nacional de 2024 a 2030, no hay nadie preocupado por el tema laboral sindical. ¿Sabían que el senador Napoleón Gómez Urrutia reclamó este déficit? ¿Sabían ustedes que las reformas más profundas en una perspectiva de izquierda tienen que ver con la clase obrera, donde ella debe ser sujeto principal? ¿Sabían ustedes que el desprecio a lo laboral sindical en la agenda del grupo de 21 chilangos provoca dudas razonables con respecto a su izquierdismo? ¿Sabían ustedes que en esos términos la clase obrera de nuestro país difícilmente votaría por Morena, ante no considerar en su proyecto alternativas para la clase obrera? Ahora damos cuenta de algunos personajes que tienen que ver con el grupo de Claudia. Muñoz Ledo, por ejemplo, fue candidato a dirigir por Morena, del grupo de Claudia, y por diversas razones y para fortuna del país no llegó. De ese grupo también está Víctor Hugo Romo, activista de primer nivel contra la candidatura de Xóchitl Gálvez. El mismo que en la alcaldía Miguel Hidalgo tiene las mismas acusaciones hechas por él contra Xóchitl. Seguro que no podemos generalizar, pero esto junto a la incorporación de la campaña de Claudia, de priistas y panistas, lo menos que generan son dudas. Mucho más cuando circuló una foto en la que Claudia se reunió el año pasado, ya en plena campaña, con el grupo de Monterrey. El grupo más reaccionario desde hace décadas y décadas. Seguramente hay decenas de experiencias en el país en que los candidatos a puestos de elección popular son priistas y panistas representando a Morena, o que otros han resultado un fiasco. Ante esas situaciones, insistimos en que los activistas que apoyamos la Cuarta Transformación debemos impulsar que las demandas de movimientos sociales sean incorporadas al proyecto nacional de 2024-2030. Luego, que entre los representantes de esos movimientos se seleccione a quienes deben ser candidatos de Morena. Insistimos en que el periodo en turno de las cámaras legislativas se apruebe la Ley General de Aguas, misma que ha sido bloqueada en este sexenio y antes por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
y que además se recupere el espíritu original de la ley minera, misma que el secretario de Gobernación y ahora desempleado rasuró hace 2 meses. Por último, subrayamos que hay 2 posibilidades del futuro gobierno de Morena. Si se tiene el 66% en las cámaras, se puede modificar la Constitución, pero nos adelantamos. Eso está en chino con las broncas internas por apoderarse de las candidaturas. 2. Si no es el caso, el gobierno nadará de a muerto, ya que no hay nada que consolidar de los derechos sociales logrados por el presidente e independientemente de Morena, ya que están blindados al estar ya en la Constitución. Pues ni modo, así es la vida. Nos vemos la semana entrante con ASO y en 15 días con Tintero Político. Y por favor levanten la manita y suscríbanse. Por último, pues no podemos dejar de dar un reconocimiento a José del Val, un compañero, antropólogo, promotor de la causa de los indígenas en este país, que recién murió. Gracias, buenas noches.